Marzo de 2023. En la ciudad mexicana de Matamoros, 4 estadounidenses fueron secuestrados y asesinados por lo que aparenta ser una célula del infame Cártel del Golfo. Ante la tragedia, el senador republicano Lindsey Graham dio una opinión polémica, pero compartida por muchos norteamericanos de la esfera política. Estados Unidos debería intervenir México con su poderoso ejército para enfrentar la amenaza narco. So the point I'm trying to make is that the current situation is untenable. The Mexican government is no longer in charge of most of their country. It's a narco-terrorist state, and we should put on the table the tools of our military to go after these terrorists as if they were any other terrorist. Esto puede sonar fantasioso e improbable. Imaginar al ejército más poderoso del planeta guerreando en las calles aztecas contra los letales sicarios locales es un panorama apocalíptico que nadie quiere conocer. Aún así, es irresistible preguntarse qué pasaría. En este nuevo video de Militarmente, queremos llevarte a un universo hipotético en el cual las tropas del tío Sam avanzan contra los 3 grandes patrones del crimen mexicano: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. ¿Qué frente está mejor preparado para esos combates? ¿Cuáles serían las consecuencias de las batallas? Acompáñanos en esta apasionante entrega para conocer todo al respecto. En los últimos años surgió en las calles estadounidenses un nuevo fenómeno que aterrorizó a las autoridades y a los medios de todo el mundo. Se trata de una droga cuyos efectos se asemejan peligrosamente a esas viejas películas de zombies, dejando a sus usuarios como cuerpos en descomposición que se retuercen en las veredas de importantes centros urbanos. Por supuesto, estamos hablando del fentanilo, un opiáceo sintético frecuentemente producido en México que se transformó en una epidemia letal que acaba con miles de vidas cada año. Ante la crisis sanitaria y el constante traslado de la sustancia a través de la frontera, las opiniones más extremas sugieren que la respuesta está en el uso del ejército, por lo que una colisión entre tropas norteamericanas y sicarios no sería un escenario totalmente imaginario. Si pudiéramos marcar una ruta que uniera los puntos de consumo con las zonas de producción, veríamos cómo todo confluye en algunos estados mexicanos, principalmente en Sinaloa, tierra dominada por el cártel homónimo fundado hace 3 décadas por Joaquín El Chapo Guzmán. Se estima que más del 90% del fentanilo que llega a las calles estadounidenses es comercializado por dicha organización o por su principal célula, los Chapitos, comandada por los herederos de Guzmán. Esto no es un dato menor. Este narcótico sintético ha reconfigurado el mapa mundial del narcotráfico a tal punto que en las últimas listas de los 10 más buscados de la DEA, prácticamente todos los puestos estaban ocupados por integrantes, socios o colaboradores del Frente Sinaloense. Ahora que conocemos un poco mejor el contexto de este potencial conflicto, evaluemos a los contendientes. Regresemos a esa potencial unión criminal que te adelantamos al inicio del video. En México podemos identificar 3 grandes nombres que controlan la mayor parte del negocio: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. En combinación, estos frentes componen el grueso de los sicarios armados, con más de 100.000 hombres en servicio, y poseen la mayor parte de las armas ilegales que se utilizan en las calles mexicanas. Entre los modelos más frecuentes se encuentran los clásicos fusiles Kalashnikov en sus variantes AK-47, AKM y AK-74, pero también hay otras joyas un tanto más sorprendentes. Por ejemplo, los soldados de estos cárteles también cuentan con carabinas Colt M4, la actualización del M16, que desde los años 90 es la columna vertebral de la infantería norteamericana.
Gracias a su tamaño reducido y su cadencia de fuego de aproximadamente 950 disparos por minuto, es una opción ideal para los combates urbanos y en espacios pequeños. Si bien Washington está en proceso de reemplazar las carabinas M4 con diseños nuevos de Sig Sauer, lo cierto es que muchos de sus soldados aún están equipados con el modelo de Colt. No es una exageración afirmar que hay sicarios con un equipamiento similar al de las tropas estadounidenses. Si tomamos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su conjunto, amasan un personal de 1.3 millones de soldados, a los que se le suman casi medio millón de reservistas en caso de una emergencia. En cuanto a cifras, la comparación es totalmente favorable a la potencia norteamericana. Incluso si nos enfocamos tan solo en su infantería, cuenta con 500.000 soldados, sin contar Guardia Nacional, reservistas y personal civil que trabaja en cooperación con la fuerza. No solo eso, sino que cada individuo carga en sus espaldas una inversión millonaria en cuanto a entrenamiento y material bélico. Además del uniforme reglamentario, el equipo técnico y las protecciones corporales, cada hombre utiliza la carabina M4 o algunas de las variantes del FN SCAR, el cual existe en versión pesada y ligera. Dependiendo del rol que ocupan, también tienen a su disposición rifles de francotirador y escopetas como la Benelli M4 o la Mossberg 590. El arsenal es variado y poderoso, y no solo se limita a las operaciones terrestres. En caso de una ofensiva contra los narcotraficantes que operan en el norte y centro de México, los helicópteros artillados serán un aliado fundamental para el tío Sam. Esas aves metálicas brindan superioridad táctica y permiten saturar de fuego a una zona mediante la utilización de cañones rotativos como la M134 Minigun. Los modelos más frecuentes son el mítico UH-60 Black Hawk o el AH-64 Apache, los cuales se encuentran operativos desde mediados de los años 70 y representan lo mejor de la tecnología ofensiva en materia de helicópteros. Por supuesto, los narcotraficantes no tienen manera de contrarrestar esos elementos. Por más dinero y recursos materiales que obtengan, la puesta en servicio de una modesta fuerza aérea se encuentra fuera de sus capacidades. Lo máximo a lo que pueden aspirar es a operar algunas avionetas para el trasiego de sustancias ilegales. Incluso el gobierno mexicano, con todas las duras derrotas que sufrió contra los cárteles, logró sus victorias más contundentes empleando los Black Hawk. Lo que estás viendo en pantalla es un video registrado durante un operativo antidrogas llevado a cabo en Nayarit, cuando se detuvo al H-2, líder del cártel de los Beltrán Leiva. Esa ráfaga de fuego proviene de la minigun, el as bajo la manga de las tropas de Washington. Ahora que conocemos las plataformas que ponen a Estados Unidos un escalón por encima de su enemigo, hablemos de los aspectos que tiene en común con los cárteles. La infantería del tío Sam cuenta con dos excelentes ametralladoras de peso medio y ligero, las cuales son de gran utilidad a la hora de despejar una zona o brindar fuego de cobertura. Estamos hablando de las legendarias M240 y M249 SO, dos piezas que tuvieron su etapa dorada durante las operaciones en Medio Oriente. Escuchemos el rugido de la SO, una pequeña obra maestra de la destrucción. El sonido terrorífico y el volumen de fuego que ofrece la ametralladora podrían sugerir una superioridad absoluta por parte del bando estadounidense, pero los narcos también tienen lo suyo. El sujeto en pantalla es un criminal mexicano que desde el interior de una camioneta abre fuego disparando una ametralladora FN Minimi. Se trata de un modelo belga que en muchos sentidos es el antepasado inmediato de la M249 SO. Con una cadencia y alcance efectivo similar, nuevamente las tropas del narcotráfico tienen un arsenal peligrosamente equilibrado con el bando rojo, blanco y azul.
La unión de los tres grandes líderes del AMPA mexicano da como resultado un enemigo poderoso, con arcas en constante crecimiento y un conocimiento absoluto del terreno. Puede que estas características te recuerden a otro enemigo que enfrentó Estados Unidos durante este siglo, y que a fuerza de tácticas de guerrilla supo convertirse en la piedra en el zapato de la OTAN. Nos referimos a las organizaciones terroristas como Al-Qaeda, ISIS y el Talibán. La comparación entre los cárteles y los insurgentes islámicos no es novedosa, pero sí muy útil para nuestro juego de suposiciones. Lo más probable es que, de decidir actuar de forma directa, los soldados norteamericanos ingresen al territorio mexicano por la enorme frontera compartida, en particular por los límites con Sonora, Baja California y Tamaulipas, zonas calientes con gran presencia criminal. Allí se encontrarían con enormes ciudades totalmente dominadas por un enemigo que fácilmente puede camuflarse con la población civil. Cada transeúnte, puesto ambulante o conductor, puede ser en realidad un sicario preparando una emboscada. Si bien la superioridad material de Estados Unidos es absoluta, el gran talón de Aquiles de toda potencia son los contextos urbanos y las batallas que se extienden por mucho tiempo. El desgaste y la desmoralización transforman a cualquier tropa de élite en un objetivo más sencillo para el insurgente. Este efecto se vio tanto en Afganistán como en Ucrania. Las milicias locales pueden sacar gran provecho a las edificaciones, al conocimiento del terreno y a la cooperación forzada de los habitantes. Por último, se sabe que el Cártel del Golfo está equipado con las herramientas necesarias para entablar esos ataques. En ese video registrado en Tamaulipas, un soldado del Golfo avanza por las calles portando un rifle Kalashnikov, pero esa no sería la mayor preocupación de las tropas del tío Sam. En su brazo derecho carga con un lanzador AT-4, un cañón sin retroceso que lanza un proyectil antitanque a una velocidad de casi 300 metros por segundo, con una carga explosiva de 440 gramos de munición HIT. Esta arma mortal es empleada por la infantería mecanizada para destruir o neutralizar vehículos blindados de combate, búnkeres y puestos de observación. Por lo general no es suficiente para vencer a un carro de combate principal moderno, pero con un tiro adecuado en cuanto a distancia y posición, puede causar enorme daño. Si bien los sicarios del Golfo no podrán destruir los tanques Abrams con sus AT-4, sí serán capaces de causar estragos en los transportes de infantería y los blindados más pequeños. Los capos narco no tienen tanques a su disposición, pero se las han ingeniado para emular ese poder fabricando su propia variante casera de dichos vehículos. Parten de camionetas de uso civil que luego son reforzadas con placas de acero en todos sus flancos. Por último, se le emplazan ametralladoras en la parte trasera o sobre el techo de la cabina del conductor. Por lo general se emplean armas pesadas como la Browning M2 calibre .50, una auténtica bestia bélica que dispara cartuchos de alto nivel de penetración. A continuación veremos uno de los tantos videos de propaganda publicados por los hombres del Cártel Jalisco Nueva Generación, auténticos especialistas en la construcción de estos automóviles bestiales. Incluso le aplican una pintura similar al camuflaje militar, lo que les da un aspecto casi oficial. El CJNG cuenta con cientos de estas maquinarias y seguramente las pondrá en uso en esa hipotética guerra contra Estados Unidos. Las autoridades han bautizado monstruos blindados a estos carros de combate caseros, y si bien han causado estragos en las zonas urbanas, lo cierto es que no son rival para los modelos profesionales que conducen los soldados estadounidenses. Para el bando narco sería un esfuerzo sin sentido tratar de luchar de forma directa con un rival absolutamente superior. Su mejor chance está en emplear tácticas de emboscada y sorpresa,
apelando a sus rifles y lanzadores de cohetes. Si bien este video plantea un escenario hipotético, lo cierto es que desde el frente criminal se han estado preparando para intervenciones a gran escala, y lo peor de todo es que utilizan narcóticos como moneda de cambio. En diciembre de 2022, un miembro del cártel de Sinaloa se subió a un avión con destino a Viena, Austria. No se embarcó ni para vacacionar ni para comprar chocolates. Su objetivo era muchísimo más oscuro: la compra masiva de armamento de guerra de origen europeo. El encargado de llevar a cabo la transacción fue Anastasio Soto Vega, alias Tachín, quien entre el 14 y el 15 de diciembre de 2022 sostuvo un encuentro con traficantes austríacos para concretar la obtención de cientos de fusiles AK-47. Sin embargo, según reportes oficiales, el contacto mexicano cambió de opinión respecto a los modelos soviéticos. Finalmente, su compra tuvo como ítem principal rifles tipo AR-15, 500 de ellos para ser más precisos. Y eso no es todo. La mitad estaban equipados con lanzagranadas M203, un clásico del ejército estadounidense que está en uso desde la guerra de Vietnam. Acoplando ese sistema, cada rifle tiene la capacidad de disparar munición de 40 milímetros con un alto poder explosivo. Esto le daría un poder ofensivo gigantesco al bando narco en caso de un combate contra las tropas de Washington. Imaginen a decenas de sicarios aguardando entre los edificios de las ciudades más importantes, esperando el momento exacto para disparar granadas con un alcance efectivo de hasta 150 metros. Parte del pago a los mafiosos austríacos se realizó con dinero en efectivo, pero no fue la única moneda de cambio. El valor restante se amortizó con el peligroso opioide sintético que ha puesto en crisis el sistema sanitario de Estados Unidos. El fentanilo es un éxito no solo en Norteamérica. De a poco la droga está conquistando los barrios europeos, y es allí donde los narcos mexicanos encuentran un negocio suculento con socios del viejo continente. Ten en cuenta que en el presente hay una brutal guerra en Ucrania, y donde hay conflicto armado, hay tráfico. Desde el inicio de los combates se reportaron desapariciones y robos de rifles y ametralladoras. Seguro esas piezas terminaron en manos de hombres como Tachín. Ante los dichos del senador republicano que te mencionamos al inicio del video, el presidente de México, Manuel López Obrador, descartó de manera tajante cualquier tipo de acción foránea en su país. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas. La respuesta fue contundente, aunque la crisis del fentanilo pone a las autoridades de las dos naciones entre la espada y la pared. Expertos sugieren que incluso una intervención del ejército de Washington no sería suficiente para apaciguar la situación. Las redes del narcotráfico son grandes y profundas. El negocio es demasiado rentable como para poder eliminarlo de cuajo. En el mejor de los casos se podría apresar a los líderes y reducir la producción hasta un punto aceptable. Luego de repasar las capacidades de ambos bandos, es momento de dar nuestro veredicto. De un lado, el mejor ejército del planeta, una potencia armada con lo último en tecnología militar y con años de experiencia enfrentando a enemigos de toda clase. En el bando criminal, cientos de miles de sicarios que conocen el territorio como la palma de su mano y que han demostrado no tener escrúpulos a la hora de guerrear por sus plazas y rutas de transporte. Desde militarmente creemos que la victoria inicial de Estados Unidos será rápida y aplastante, logrando dominar las ciudades conflictivas del norte mexicano. Lo que dudamos seriamente es que puedan cazar a cada sicario, ya que la guerra urbana propone dificultades para la eliminación de este tipo de amenazas. Lo más probable es que esta hipotética guerra decante en una larga y costosa invasión. Si los antecedentes sirven de algo, tras 20 años de ocupación en Afganistán, las tropas estadounidenses tuvieron que retirarse, entregando nuevamente el poder al Talibán.
Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión respecto a esta guerra imaginaria. ¿Cuál crees que sería el resultado de un enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes unidos? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenidos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.